Haz que regrese. Vamos a contarle la historia sin spoilers, que es una película muy fuerte. Vamos a tratar de que no se nos olvide nada, porque cada punto, cada parte de esta historia Es importante. es importante. Los personajes, increíble. La verdad que la madre está muy bien llevada, los hermanos. Entonces vamos a hablar de la película de principio a fin. Si ya la viste, déjanos tu opinión y cuéntanos qué es lo que opinas. Bueno, pues, ¿cómo comienza la historia? Un ritual. Un ritual, un tipo ahí, unas personas ahí medio extrañas empiezan a hacer rituales. Que son como videos caseros. Sí, como un tipo, porque como de los 90 más o menos. Podría ser. Son como videos de estos que vemos siempre como de exorcismo. Ajá. Así inicia la película. No entiendes nada, no entiendes en ese momento qué está pasando, ¿no? Porque pues sí, o sea, solamente es esa escena y ya después solamente la vemos en videos. Sí, ya después seguimos viendo el porqué, pero inicia de esta forma, algo incómoda. Desde ese momento estás como de, ¿qué estoy viendo? Y piensas que vas a ver muchas cosas así después, pero no, la verdad es que está muy bien llevada. Inicia con una niña esperando el camión. Ajá, esta niña es ciega. Hay que recalcar eso. Y bueno, está esperando el camión, está empatizando ahí con sus amigas o con sus compañeras de la escuela, y en eso llega su hermano, que pues la trata de proteger de ella, ¿no? O sea, la cuida. Toda la película vemos a su hermano que la cuida. Que se llama Piper. Piper es la niña y su hermano Andy. Ajá. Andy, pues la sobreprotege mucho, digo, yo creo que por su condición, pero... Podría ser, y parte del remordimiento porque... Sí, bueno, más adelante le pega, a los 8 años le pegó. Digo, esta familia tiene problemas con la violencia. Inicia fuerte, la historia de estos niños es que llegan a su casa y su papá está muerto. Así, luego. Tal cual. En eso no enfatizan mucho, lo van desarrollando durante la película. Su papá está muerto y vemos que... se quedan huérfanos, no tienen... Y está como... ¿Cómo se le dice a esta persona que está en el puesto? Trabajadora social. Trabajadora social, sí. Y pues esta les dice que... los van a separar. Los quieren separar. Bueno, hay que indicar que Andy ya está por cumplir la mayoría de edad, pero pues le faltan 3 meses, ¿no? Entonces no puede hacerse cargo de su hermana, o sea, no puede vivir solo con su hermana porque necesitan un adulto responsable. Y bueno, la trabajadora social los manda con personas que ya tienen ahí, con una señora que ya tienen ahí le dan sistema, como la oportunidad a Andy de vivir solo. Pues, lo iban a mandar a vivir solo, pero la trabajadora social le dice, ok, tienes 3 meses para portarte bien, y deciden mandarlos juntos. Pero le ruega, ¿no? O sea, le dice, oye, no me separes de mi hermana. ¿Por qué? Porque yo quiero cuidar de ella. Con Laura, que es la mamá adoptiva. La mamá adoptiva. Y llegan a la casa, todo pinta bien, una casa bonita como que en medio del bosque. Y aparece otro personaje que es un niño que... medio extraño. Sí, medio raro, como que ahí tienen el encuentro con el niño cuando está en la alberca, que lo vemos que está como apretucando y sin playera ni nada. O sea, sí, con su short rojo, así está toda la película. Y pues no tiene cabello, está rapado. Que es Oliver, este niño es Oliver, y se lo presentan, la niña lo quiere conocer. Y le pregunta por su hermano y ya le dice que es como es. Y le dice que es pelirrojo y que tiene rizos. Sí, que ahí vemos que tienen como un juego con ella. Que le dicen cómo, o sea, le cuentan cómo es, pero no es así. Y bueno, este niño, toda la película como que es algo extraño. Después te saca de onda porque de repente aparece y de repente no aparece y te sorprende por qué está ahí, o porque la mamá adoptiva pues nada más te dice, pues es Oliver. Tú asumes que es otro niño de ella, ¿no? Que adoptó, ¿no? O que está cuidando. Y desde que llegan ellos se marca que ella perdió a su hija, Katy. Está muy marcado la ausencia de su hija o la pérdida de su hija, sí. Katy. Pero nunca vemos a la mamá sufrir. En primera instancia la vemos muy amable. La vemos bien, como que sabe lidiar con la muerte, lo cual es falso.
Sí, totalmente falso, falso. porque para nada sabe lidiar con el duelo y la muerte de su hija. Está muy apegada a ella, pero al principio la vemos bien, la vemos muy amable. Que con maldita ellos. vieja, aprendes a odiar a esta mujer, a esta... Ay, sí. No, Pero también empatizas, o sea, sí, pero ya después la odias totalmente. Y, y vemos que, bueno, los niños tienen como un juego que se dicen toronja, como que es su palabra es una clave. para saber que quieres decir la verdad o que vas a decir la verdad, que no le vas a que todo está bien, que todo está bien. O como alerta de que algo está raro, ¿no? Ajá. Y bueno, después de esta parte, como que vemos que esta mujer es muy, Laura, es muy manipuladora, casi desde un inicio, que te das cuenta de que es una mujer mañosa. Y que como que no estaba muy contenta con la idea de que Andy fuera a vivir con Cierto. ella. De hecho, desde la trabajadora social le dice que ella no quería, pues no se sentía cómoda con hombres o con, pues sí, con Andy, adolescentes. sí, con tal como él. Ah, sí, cierto, porque había tenido problemas. Ajá, había tenido problemas con adolescentes hombres, entonces quería ya nada más a la hermana, ¿no? A Palmer. Bueno, y en esta primera escena es como cuando se conocen, ya dejamos marcados los puntos, conocen a Laura, saben que se le murió una hija, vemos un poco de incomodidad con Oliver y entre Laura y Andy, y después viene el funeral de su papá. Ajá, vemos una escena ahí de que van todos al funeral del papá, menos Oliver. Oliver ahí también vemos la dinámica que tiene la mamá y Oliver de que pues cuando ella sale lo deja ahí encerrado. Ajá. Y es algo raro, ¿no? Porque ni siquiera puede salir de su habitación. O sea, sí, lo deja encerrado y ahí vemos, ahí sucede la primera escena en la que rompe la ventana y se sale, no sabes a qué se sale, regresas al funeral y ahí hay como que, o sea, esta mujer, Laura, desde un inicio es evidente que quiere causar conflicto en los hermanos. Quiere separarlos. Ajá, y él, o sea, la niña le dice que cómo se ve su papá y él le miente, ¿no? Porque él está claro que no lo está viendo, solo le dice que se ve bien. Exacto. Y ya después Laura llega y le dice... Pues que tiene que despedirse de él, que tiene que dejarlo y soltarlo y pues prácticamente pues darle un final, ¿no? Ahí empieza a crear conflicto porque le deja claro a Piper que Andy le mintió y que no vio a su papá. Exacto. Entonces ahí regresamos a una escena donde empiezas como que a odiar a esta mujer porque le dice, o sea, le dice que lo vea, lo obliga a verlo, pero muy sutilmente porque hay que decirlo que ella es terapeuta, psicóloga, bueno, sí podría ser, porque ella era trabajadora social, ella trabajaba con la que los mandó ahí, por eso le tienen mucha confianza. Entonces le pide que le dé un beso a su papá. A su papá, y es como de, pues no. Sí, te quedas como de, ¿what? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué quieres que le dé un beso a mi papá muerto? Una escena antes vemos que la mujer, obviamente, pues los hermanos están despidiendo a la gente que va al funeral y vemos a Laura cortarle un mechón de cabello al papá y te quedas sí, cierto, así como de... punto importante. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hace eso? Dices, pues a lo mejor se los va a dar a los ya hijos para desde algo, ahí, no sé. No, yo desde ahí dije, esa mujer tiene problemas. Desde ahí una red flag, ¿no? Sí, que entonces, como ves desde un inicio los rituales, dices, va a ser un ritual. Y ya después le pide que le dé un beso, o sea, y Andy sí le da un beso en la frente a su papá, como que no queriendo. Ella lo besa y estas escenas son muy largas y podrías pensar que se vuelven incómodas, pero no, sientes la tensión. Sientes el conflicto la incomodidad que hay entre Andy y Laura. Y le dice, no, bésanos en los labios, es una tradición o algo así, es una costumbre. Pues, no, obvio que no. Pero bueno. Parece, te quedas como que se lo va a dar, no se lo va a dar. Pareciera que sí, pero a la mera hora se retira. Y vemos que Laura sí le da un beso en la boca al papá muerto. Y se queda con ganas, o sea, se queda pensando qué onda, ¿no? Obviamente no le dice nada a la hermana, no le dice qué sucedió en esa parte. Y ya regresan a la casa y luego, pues vemos también, por ejemplo, la habitación de Andy, pues la vemos muy sencilla, o sea, casi es una colchoneta en el piso. Un cuchitril ahí, o sea, literalmente nada más le puso ahí un tapete y... Cuchitril.
y pues sus cosas de él, sus pesas y la habitación de la hermana de Palmer, pues es pues muy bonita, es la habitación de la hija que pues, falleció. Y regresan y como que en el coche les va diciendo, es que un funeral no tiene que ser triste. Tiene que ser alegre. Y eso es importante porque ya en la casa se ponen a beber. Hasta ese punto digo, bueno, o sea, ahí trató de animarlos, trató de sacarlos de ese conflicto que tenían de la pérdida. Y parece que la están pasando bien, o sea, la estás pasando bien tú también porque están festejando, están bailando, están felices. Y todos pero borrachos. Vemos que ella hasta solamente la niña también, ahí la emborrachan con vodka y whisky. Y la niña se queda dormida y ahí hay otra interacción de Laura y Andy que se ponen de espaldas porque pues ella es terapeuta, sabe cómo sacarle las cosas, las emociones, la información. Se ponen de espaldas y ya ella le cuenta ahí saca parte del duelo de su hija y él le cuenta cómo su papá le pegaba, que hasta ese momento no sabías. Y se ve un poco como... cómo murió... Y también que Andy le tenía celos. También que la hija Andy le tenía celos a Piper. Porque en este caso, pues su papá de ambos, pues primero tuvo obviamente a Andy y después se casó con la mamá de Piper. De Piper. Y por eso, pues el papá no le pegaba a Piper y a él sí le pegaba todo el tiempo. Entonces él como que... Que la relación entre el papá y Andy no era muy buena, era... Y vemos que hasta la regadera es importante en esa película porque ahí le dice, él abría la regadera para que Piper no escuchara los gritos. Entonces, para él, la regadera es un trauma muy fuerte, o sea, que ni siquiera puede, pues, entrar, o sea, la abre. Sí, porque aparte su papá murió en la regadera. O sea, tiene esas dos partes. Que cuando se murió, el Andy no hizo nada, se quedó así. Y la que trató de revivir a su papá fue Piper. Ajá, o sea, porque pues ya no... Sabía que, pues, no, o sea, ya no quería tener ya no quería que su papá estuviera ahí. Sí, porque sabía que si lo maltrataba él, en algún momento podía maltratar a la hermana. Podía ser, pero esta mujer le dice algo importante que es, por eso le pegaste. Y Andy, sorprende. Andy, sí, porque no te lo esperas. Andy lo admite, que sí sentía celos y por eso la golpeó hace 8 años. No sé si hace 8 años o cuando ella tenía 8 años, pero creo que fue hace 8 años. Y todo derivado, pues que también el papá no le prestaba atención a Andy, nunca le tuvo pues esa confianza ni esa comunicación con él y pues se hizo muy rebelde. Ajá, porque y él lo admite, yo por eso hacía conflictos violento, para llamar su atención. Pero pues era peor porque le pegaba, le hablaba, le decía, lo regañaba y pues salía peor. Entonces por eso tenía ese conflicto. Y yo creo que después cambió la dinámica de Andy con la hermana para poder protegerla. Sí. Le dio remordimiento. Mucho remordimiento en esta película. Y vemos que se van a dormir y ahí pasa otra parte extraña, que Andy cada que se duerme queda muerto. O sea, totalmente, cada que despierta está bien marcado que tira un buen de baba, como que se duerme muy profundo. Y vemos que se orina en la cama, o sea... Sí, que amanece mojado de que se orinó, pero ahí cuando Laura va a verlo, sí es como de Andy, y ya ve que está bien dormido, y ahí te das cuenta que ella le echó algo en su proteína o lo que sea que tomaba él para hacer ejercicio, porque estaba musculoso, y ahí está una escena creepy de Laura que agarra como una jarrita, ¿no? Sí, como una jarra de plástico, yo creo, y pues empieza ahí se mea a hacer sus necesidades. Y se mea y va y se la tira a Andy para que parezca que él... Obviamente en la madrugada y todo, y pues ya, ¿no? Entonces a la mañana siguiente, pues otra vez Andy ve que pues, está mojado y pues le da vergüenza decir que pues le pasó esto. Y pues causa el conflicto también Laura, dice, haciéndole... Porque ella ya sabía. A la hermana, sí, ella obviamente sabía que se orinó, ¿no? Entonces la hermana se pone como, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No estás bien? Sí, que ahí es cuando Laura le dice, vamos a ir de compras solo nosotras.
tú quédate cuidando a Oliver, pero no lo dejes salir. Obviamente era plan con maña para... Sí, todo es plan con maña de esta mujer. Sabía que quería soltar a Oliver porque le dijo que no lo dejara fuera de sí, y ya salir como de su habitación. No vemos qué clase de compras hacen ellas, pero ahí Laura le miente a Piper, le dice que anoche que se puso borracho él estuvo algo violento. Y pues como la niña estaba dormida y no ve, es muy fácil engañarla. Y sí. aparte pues está pequeña, ¿no? Bueno, entre comillas, fácil engañarla porque... Pues sí, tiene sus sentidos obviamente muy desarrollados, pero pues sí, es fácil engañarla, ¿no? Y se van de compras y ¿qué pasa con Andy y Oliver? Pues Oliver primero tiene el conflicto de la ducha, se quiere duchar y no puede. ¿Cierto? Al final termina bañándose afuera del jardín. En la llave del... Y en eso ve a Oliver que pues hace un ruido matando un insecto, entonces dice, ok, y lo trata de saludar y ve que está encerrado, ¿no? Después sube y quiere abrir la puerta y está encerrado, ¿no? Y la abre con un cuchillo y ya hasta ese momento la interacción está bien. Están como en un desayunador. Sí, en la cocina. En la cocina y que hay partes que yo digo, no lo dejes solo, no lo dejes solo. O sea, es muy evidente que pues Oliver no está bien. Porque no habla, no se mueve tanto. Y entonces empieza a picar fruta. Y él le dice que le va a dar solo si habla. Exacto, entonces le da el cuchillo con... Bueno, antes le dio una libreta con un lápiz y parece que sí va a escribir. Y en ese momento le da fruta con el cuchillo, que tú dices, ¿por qué haces eso? Sí, o sea, en lugar de ponerle un plato, no lo hace, se lo da directamente casi. Que Oliver, el niño, agarra el cuchillo así como muy brusco de la hoja. Como si fuera... Y se lo empieza a comer así, el melón. Y Andy dice, bueno, déjate, doy un plato. Y en lo que se voltea... Se empieza a comer todo el cuchillo. Se empieza a comer el cuchillo y está masticando así. ¿Qué es eso? Jaleo. Sí, esa es otra de las escenas incómodas. Y entonces Andy se queda así como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y no le puede quitar el cuchillo. No le puede quitar el cuchillo. Porque él lo está masticando, o sea, tal cual tiene el cuchillo así. Y él sangrando toda la boca, los dientes, tal cual. Y lo quiere llevar al hospital. Pero en eso vemos que la casa está como marcada. O sea, ves en el piso y está como marcado de blanco. Con un círculo. O sea, todo alrededor de la casa está marcada. Encerrada en un círculo. Y vemos que no puede salir Oliver. O sea, como que se arrastra. Está en la orilla de la línea y cuando lo logra pasar de la línea. Se convulsiona. Sí, le empieza a dar un ataque bien loco. Y empieza a ver como le levanta la playera y empieza a ver como que hay algo adentro de él. Y ya Andy dice, no, esto no está bien, o sea, esto no es normal. Y claro. En ese momento obviamente pues llega Laura y la hermana. Y pues pero ya Oliver como que ya estaba rindiéndose. Como que ya estaba ahí, como que ya iba a morir o algo así. Y pues Laura empieza pues histérica. Desesperada. Muy histérica. Y lo empieza a regañar, le dice que por qué lo dejó salir, que no sé qué están haciendo. Y como siempre Piper pues no está viendo, no sabe qué está pasando. Andy se lleva a ella. Y Laura se lleva a Oliver. Que vemos que Oliver como que está regresando en sí. Empieza a tener otra personalidad y habla como cualquier niño. Persona. Ajá, y le dice ¿dónde estoy? Y no sé qué. Y Laura se empieza a alarmar. Y Piper y Andy están como en la cocina y Laura está encerrada con Oliver en su habitación. Y ahí vemos que Laura está viendo los videos de estos del inicio del ritual, como que quiere descifrar, tú asimilas que ella quiere descifrar cómo corregir o cómo volver al estado en el que estaba Oliver. Y le empieza a hacer como circulitos aquí. Como a reiniciarlo. como que le reinicia. Lo resetea, ¿no? Lo resetea, ¿no? Sí. Y entonces ya empieza a surtir efecto y ya ve que pues Oliver otra vez está volviendo a su etapa de poseído. Poseído. Porque lo podemos decir como tal, en este momento ya sabes que Oliver está poseído. Sí, porque no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero está poseído. Y ya como que sale Laura y mete a Piper aislando a Andy de nuevo. A Andy de todo. Sí, y ahí le empieza a meter ideas en la cabeza a Piper de que Andy está mal, de que está violento, de que no quiere estar con ellas, de muchas cosas. Sí, y también Andy se empieza a dar cuenta de que esta mujer en realidad no es lo que dice ser. Y después, siguiente acto, vemos que
Pues ya Laura está preparando todo, o sea, empieza a ver también el teléfono qué días son los de lluvia, como para preparar pues el ritual que se viene, ¿no? Y en ese momento también empieza a preparar pues una trampa para Andy, para que caiga. Es cuando le da de comer el pelo del papá. Ah, sí, a en Oliver. ese momento, cuando ya lo está reiniciando, le da el pelo del papá de Que hasta eso es ellos. incómodo, o sea, toda esa película Sí, todo es eso es incómoda. incómodo porque se ve como se come el pelo. se lo traga y todo, casi. Y bueno, ahí le dice ahí le dice Laura a Oliver que pues que calme su hambre, que ya pronto va a poder comer. Y como que atormenta, o sea, no sé, ellas no están en la casa, ¿no? Como que Laura se va con Piper. Ajá. Y Andy se mete a bañar y hay una escena por ahí de terror que pareciera que Andy ve a su papá. Sí, es su papá. Ajá, en la regadera, y pues él se espanta mucho. Pero le da una advertencia, ¿no? De que va a morir en la lluvia. En la lluvia alguien. Y él sale corriendo en la ducha, piso mojado, se cae y se da un trancazo en la cabeza que despierta en el hospital. Uh-huh. Y él pues sacado de onda, ¿no? ¿Dónde está Piper? Y así. Y pues ahí Laura logró su objetivo de separarlos, deshacerse de Andy para poder hacer lo que ella quería con la Piper. Hermana, ¿no? Ajá. Y igual Andy le comenta a Laura sobre su sueño y le dice que pues todo, ¿no? Y entonces ella comete ahí algo, no sé si fue trampa o fue cosa de que ella lo quiso decir, de que yo maté a tu padre. No, lo hace con maña. Sí, lo hace con maña. Sí, no, nada es accidental. Entonces él se queda así como de... Sí, le dice algo así de... O sea, él está contando que vio a su papá en la regadera y ella sutilmente dice, sí, por eso lo maté. Y el otro así de ¿qué? Y ya Laura le vuelve a decir con otras palabras, sí, y por eso se murió tu papá. Y ya se empieza a meter en la mente de Andy. Él. Ajá. Y él se queda en el hospital y ella ya está sola con Piper y Oliver en su casa. Y ahí vemos otra escena en la que nos damos cuenta que, bueno, hay como una bodega, un vivero en el patio. Sí, es una bodega. Sí, está la alberca y una bodeguita. Y ahí se lleva a Piper, o sea, están como que bajo la lluvia, bailando, pasándola bien. Le dice a la hermana que van a disfrutar el día, que quieren que se divierta, y en ese momento pues le enseña varias cosas de su hija fallecida. En este caso le da un suéter y también la lleva a la bodega. Que como que yo diría que se empieza a encariñar con Piper. Uh-huh. Y le empieza a decir, oye, ¿y te quedarías aquí cuando Andy cumpla mayoría de edad? Y ella muy, muy linda la niña, le dice, no, pero te visitamos. Ajá. Entonces ella abre como un congelador. Sí, como una hielera. Y te das cuenta que tiene ya a su hija muerta. El cadáver. El cadáver. Congelado de su hija. Y obliga a Piper a que lo toque y ella así, ¿de qué es esto? Y ella, y Laura, carne, solo es carne. Y está Piper tocando el cadáver de la hija de Laura. Pues Piper no puede ir a ver a su hermano porque Laura le dice que Andy no quiere visitas, ¿no? Ajá, que ahorita que no puede recibir visitas. Ajá, y él como que, o sea, pasa esto en la casa, se ve el cadáver y todo, y hay muchas escenas de Oliver en la que se le ve como desesperado por comer, como que se quiere comer el gato, se quiere comer a las gallinas, sí, que andan por ahí siempre. Y dan como... a los objetos, ¿no? Todo. Sí, se dice que Andy tuvo un ataque como de ansiedad, entonces lo mandan a su casa y ahí se crea el conflicto fuerte en donde se pelea con Laura, y como la niña Piper es ciega, pareciera que Andy golpeó a Laura, que también Laura con toda la maña del mundo, provoca a Andy para que... Ajá, lo provoca, grita y pareciera que le pegó. Ay, y antes de eso, pero no sé si fue antes de que... No, fue cuando llega. Hagan de cuenta, llega del hospital y se van a dormir. Ajá. Y Laura, ya con esta Piper dormida, Andy y Piper no tienen interacción porque Piper ya estaba dormida cuando llega Andy del hospital. Entonces, Laura se pone el desodorante de Andy. Ah, sí. Bueno, en el hospital a Laura le da a Andy un desodorante, le dice que pues la hermana se lo mandó para que huela bien y no esté sudando. Y la escena chida. Y cuando llega a la casa, en la escena chida se ve a Laura poniéndose el desodorante y te quedas así como, ¿qué no tiene ella? Y está Piper así dormidita.
y llega Laura y está parada a un lado de la cama y que de repente así como... O sea, está así como que no lo quiere hacer y sí. Y de repente... Sí, como que agarra y es un trancazo a y Piper. Pues en eso empieza a gritar y todo. Se va y Piper Pero pues, se va en friega. Y ya después, en ese momento no despierta Andy, sino que al día siguiente está Laura como curando a Piper y luego le echa la culpa a Andy, obviamente. Diciéndole que si no se quiere... Andy lo niega. Con ella, que no tiene nada que decirle a la hermana. Ajá, y él lo niega y le dice Piper, es que no sé quién fue, obviamente, pero olía como tú. Y el otro se queda así como de, pues sabe que es plan con maña de Laura, pero... Y ahí explota. Y es cuando empieza a atacar a Laura, se hace un desmadre, golpea la pared. Y le dice, Andy, ahí pasa algo muy, muy importante que yo creo que si hubiera pasado, pues hubiera estado... Que le dice que se vayan, y la niña le dice que no, que se quiere quedar. Porque claramente Laura ya no la convenció. Hizo que se sienta insegura con Andy. Entonces Andy se va y va a la policía y a hablar con la trabajadora social que los mandó allí. Y ahí es donde te das cuenta que... pero antes de eso, bueno, así cuando llega la policía y ve un cartel donde está la imagen de Oliver con pelo y es un cartel de Se Busca, de que el niño está perdido. Que está desaparecido y entonces ya empieza a buscar y ve que, pues sí, que pues, desapareció esa persona y le cuenta a toda la trabajadora social. La trabajadora social no cree en él, pero pero más o menos ya después empieza a decirle cosas de Laura, de que pues actúa muy extraño, que pasan ciertas cosas. Sí, la convence de ir a ver la casa. Hasta eso yo pensé que no le iba a convencer. Sí, yo pensé. Sí la acompañó. Y en ese momento en el camino le marca a la hermana, ¿no? Ajá, y le deja un buzón de voz que pues obviamente escuchó Laura. El mensaje llega a la niña hasta mucho después, pero en ese momento la que lo escucha es Laura y se da cuenta que van a su casa. Y ya en la casa ya había un desmadre porque Oliver había sacado todo del refri, se estaba comiendo el comedor. La leche, o sea, esa escena en la que está mordiendo el comedor. Yo no sé cómo le hicieron. Sí, parece muy real. Sí, está. De que se está comiendo la madera. Ajá. Y bueno, antes de esto, Laura, cuando Oliver fue con la trabajadora social, luego yo creo que se fue a dejar a la hermana a un partido de fútbol de ciegos. Ajá. Y la deja ahí y se regresa a la casa y ya empieza a preparar a Oliver para, yo creo que el ritual. Sí, y allí es donde Oliver la ataca, como que se ve que se le sale de control. Y se ve que pues ya no la respeta y le muerde el brazo. Que esa escena yo no la pude ver, yo sí puse mi mano así de... Sí, porque o sea, la muerde y la arranca y se la empieza casi a comer. Sí, que es como queso Oaxaca que le va desprendiendo la piel. Que es de estas escenas en las que no quieres ver, estás muy incómodo. Yo sí puse mi mano, sí fue así de no quiero ver tal cual esto. Y ya es cuando empieza a hacer un desmadre Oliver, empieza a tirar todo, se quiere comer todo. Y se encierra. Y ahí tú piensas que ya valió la hora porque pues, se va a morir porque se va a sangrar, la atacó y así. Pero no, solo se desmaya por no sé si la pérdida de sangre, la impresión o el dolor. Pero ella luego reacciona, escucha el buzón de voz y ve que va Andy con la trabajadora social. Entonces empieza a limpiar todo como loca, que medio lo logra porque cuando llega Andy y la trabajadora social, Andy se queda en el coche y la trabajadora social entra a la casa. Le dice, tengo que entrar a ver. Y ahí hay una interacción en la que parece que todo está bien. Pero al final se da cuenta la trabajadora social que no ha aceptado la pérdida de su hija. Laura. Y se rompe Laura, ¿no? Que le empieza a suplicar. Explota y le empieza a suplicar de que tiene algo preparado, que su hija va a regresar. Le cuenta el plan, le dice, tiene que morir de la misma forma y Katy, su hija, va a regresar. Y le dice, pues, no tengo a nadie más, por favor. Y ya la trabajadora social sí le dice, quítate, loca. Y ya quieren huir y todo. Para esto, Andy se va no obedece a la trabajadora social. Se salta la barda y empieza a entrar y abre la bodeguita, ¿no? Y empieza a entrar a la bodega y ahí ve como Oliver se está comiendo el cadáver de la hija. Esto porque ya habíamos visto en los videos que le decían en el ritual, tiene
o sea, el demonio tiene que comerse el cadáver para luego pasar como el espíritu al nuevo portador y así va a resucitar. O sea, es un ritual como de resurrección. Ajá. Entonces ya estamos en el punto en el que Oliver se está comiendo el cadáver y Andy lo ve, lleva a la trabajadora social allí, le dice, venga, tiene que ver. Y la trabajadora social ya había pasado todo el conflicto con Laura, ve eso, entonces van hacia el coche, ¿no? Ay, qué miedo, yo me voy de aquí. Sí, se van corriendo, le dice, ya están haciendo el plan de en cuanto subas, baja los seguros. Y en eso llega Laura y atropella a los dos. A los dos, sí, pero como que todo el fregadazo se lo lleva a la trabajadora social y Andy sale volando y se queda así como tirado. Que yo no, eso no me lo esperé, lo mata. Lo mata. Yo también pensé que iba a morir hasta el final. O sea, sí pensé que iba a morir Andy. Pero como sacrificándose, como salvando a su hija, a su hermana. No pensé que iba a morir así de que Laura lo ahoga, porque pues él ya está herido, atropellado, y hay un charco de agua porque está lloviendo, y Laura muy sutilmente solamente voltea su cabeza contra el charco y la ahoga. Y lo ahoga. Y tú te quedas ¿en serio murió? Porque en todas las películas pues, tú pareciera que este personaje, o tú asimilas quiénes van a sobrevivir, y yo no esperaba que este tipo se muriera. Yo pensé que iba a salvar a su hermana, o por lo menos iba a haber una despedida, porque ellos dos. Él, fíjate que esto es triste porque él se muere pensando que su hermana lo odia. Sí. Él se muere con esta idea de que su hermana piensa que él es agresivo. Ajá, y de que realmente a lo mejor sí le pegó, porque pues ya duda, o sea, piensa, obviamente no confía en Laura, pero piensa que a lo mejor sí pudo haberla pegado. ¿Por qué? Por los antecedentes que tenía, ¿no? Sí, por eso, pobre Andy, se muere con esta idea. Sí. Que pues ya después pareciera que ya Laura va a ganar. Oliver ya se comió el cadáver de su hija y Laura empieza a limpiar los cuerpos, bueno, empieza a recoger los cuerpos y los mete a la casa y en eso va a recoger a Piper al partido de ciegos. De ciegos, y pues ella se ve que está ahí disfrutando pues con sus amigos y ya Laura llega ya desesperada. Desesperada y se la lleva y pues casi, pues sí, o sea... No a la fuerza, pero, o sea, porque Piper estuvo cooperando todo este tiempo porque confía en Laura. Pero ya cuando llegan a la casa, como que no sé qué es lo que hace dudar a Piper. Creo que cuando toca a Oliver, ¿no? Como que se encuentra con Oliver. En eso ella le dice que dónde está su hermano, que dónde está Andy, porque empieza a escuchar como que la voz de él. Ah, sí, cierto. Y en eso ella pues como que se va al lugar donde está la voz y entra al cuarto de Laura y ahí ve que está... Bueno, no Oliver. ve. Bueno, ahí se intuye que escucha a Andy. A Andy, piensa que es Andy y cuando toca a la persona pues... Ve que está peloncito. Ve que está peloncito y dice que quién es. Ajá, y Laura llega en ese momento y le dice, vente Piper. Y ya Laura le pregunta. Es Oliver. Le dice, es Oliver. Y ya pues Piper se da cuenta que le miente porque le dice, le habían dicho que Oliver tenía el cabello rizado y rojo, y ahí esta Piper le vuelve a preguntar que cómo era Oliver, y Laura le vuelve a decir, no, pues tiene el cabello rizado y rojo. Y como ella sintió su calvita de Oliver, pues ve que no es cierto, ¿no? Y en ese momento empieza como que a percibir todo y nace un instinto en ella de que no se siente segura, entonces se echa a correr. Pero todo está cerrado, Sí, se echa a correr a una pues al patio, habitación, ¿no? Se mete en un cuarto en donde está, ahí se encierra en el cuarto. Es el cuarto de ducha, no está la ducha, no es el baño. No sé, pero ahí está el cuerpo de Andy. Ya esta Piper se da cuenta que está el cuerpo de su hermano porque lo empieza a tocar y dice Andy y se da cuenta que es su hermano y que está muerto. Sabe que tiene brackets y ve que es él. Sí, pues obviamente Laura entra por ella y cuando la saca del cuarto... La venganza. Cuando la saca del cuarto, Piper se echa a correr con todo y choca contra un poste. ¡Tas! No, pero probablemente le avienta algo, creo que una crema o no sé qué. Sí, que tú dices, ¿cómo es que está ciega y le dio en la mera chompa? O sea, yo creo que nosotros ni tenemos esa puntería para darle en la cabeza. Sí, creo que nosotros fuimos los únicos que nos reímos en el cine cuando pasó sale corriendo, así, pues se ciega, sale corriendo, choca con todo contra un poste, medio chusco ahí, pero ya luego vuelves a la tensión. Ella la lleva inconsciente, la carga y la mete a la alberca. Ya están en medio de la alberca, ya está Oliver ahí como que esperando su turno para pasarle el cuerpo o el espíritu de la hija. Y
la quiere ahogar. La quiere ahogar y bueno, o sea, en ese momento ya empieza a sentir el espíritu de la No de sé, su hija. eso es algo que discutíamos ahorita antes del video. Sí, porque yo siento que luego le dio remordimiento porque la está ahogando y obviamente Piper reacciona y se quiere zafar, quiere salir del agua y le dice mamá. Le dice mamá. Hay que recordar que mucho antes Laura le dice a Andy que lo único que espera, o sea, lo único que quisiera en la vida es que volver a escuchar a la voz de su hija diciéndole mamá. Sí, te deja muy marcado que extraña mucho a su hija. Extraña mucho. Y Entonces, que haría lo que sea. Cuando le dice mamá, pues el demonio, pues sí, el demonio, el espíritu de la hija en el cuerpo de Palmer. ¿De Piper? No, yo digo que no llegó a estar el espíritu de su hija en Piper. Entonces, ¿era el demonio? ¿Tú crees que era el demonio? O sea... No, simplemente, o sea, como que le salió a Piper decirle mamá, yo siento. Pues porque... sí parecía que era la hija. Bueno, no sé, ahí está debate. El chiste es que se escuchó mamá y pues ella se arrepiente. Porque incluso puede ser que solo pasó en la mente de Laura. Puede ser, no lo sé. No lo sabemos. Entonces en ese momento cuando escucha eso, pues se arrepiente y la suelta y en esta ella pues se echa a correr. Ella se queda, o sea, Laura se queda traumada así como... ¿Qué hago? Como llorando, arrepentida, como de qué estoy haciendo. No va a funcionar, esto no tiene sentido. Piper se echa a correr y llega... pues se cae porque sí, obviamente. No ve y tropieza con un árbol. Y como puede, llega a un camino, se ve que llegan personas. En esto se ve que el demonio... Oliver como que la sigue, ¿no? La sigue, cuando se echa a correr, la sigue y en ese momento sale un susto y pues sí, la muerde, creo. O la ataca. Pelean, ¿no? Pelean y ella le da un... Forcejean, por así decirlo. Lo golpea y ahora sí ella se va corriendo. Y este Oliver se queda como que en el límite. En el límite del círculo que les habíamos dicho que está encerrada la casa. Y Oliver se queda ahí y se ve que Piper, o sea, llega y hay un coche y ya parece que todo va a estar bien con Piper. Y Oliver como que medio reacciona, como que medio regresa a su conciencia de niño, que en realidad él se llama Connor Bert. Como que medio regresa y él mismo pasa al límite. Y en ese momento pues ya empieza a convulsionar otra vez y se ve que vuelve en sí otra vez el niño y el demonio se va. Y Laura se volvió loquita. Va por la bodega y ve el cuerpo de... Porque no, creo que se lo tenía que comer todo, ¿no? No, tenía que... O sea, por lo que yo entendí del ritual, tenía que comer el cuerpo para absorber el espíritu y después esto que había comido se lo... Está casi completo, no le mordió nada, pero bueno, el chiste es que saca el cuerpo y sí... Y se lo lleva a la alberca y como que esta Laura, como la mordida estaba por aquí, Laura empieza a jalarse la herida para desangrarse y ya pues, se desangra en la alberca con el cuerpo de su hija y ahí queda Laura, es lo último que vemos de ella. Llega la policía porque pues, la trabajadora social no contestaba y la policía encuentra a Oliver y ya vemos que Oliver también ya está bien, le dice soy Connor Bert y ya pues se llevan a Oliver también. Y ya, pues ahí termina. Laura pues se muere con el cuerpo de su hija y Piper no sabemos qué pasa con ella, pero pues también... cuando está en el auto de las personas que lo recogieron empieza a escuchar el buzón de voz. El mensaje de buzón de voz de su hermano y pues empieza a llorar. Y ahí se acaba la película. Sí, y eso es lo que pues tristemente murió Andy sin saber que su hermana sí escuchó. Dice que le dice perdóname o algo así. Sí, le confiesa que le pegó cuando Piper era más pequeña y pues ya, pues en eso termina. Creo que es una película que te transmite mucho. No sé si me quedé yo con ganas de más. La verdad que no hay más para otra historia, pero sí es una historia que quieres ver, quieres sentir y te transmite muy bien todo. Sí, me gustó mucho. El final yo creo que estuvo bien. Estuvo bien. Sí. No sé, como que sentí mucho dolor de la mamá, la verdad, sí. Sí, al final te quedas como de, ay, es que quería mucho a su hija. Lo estaba haciendo por ella, ¿no? O sea, por su hija, por recuperarlo. Sí. Que por eso decimos que es una historia de amor de madre, porque vemos a una mamá capaz de todo, de matar, de hacer rituales por recuperar a su hija. De recuperar a su hija. Y porque la muerte de su hija, pues, fue un accidente, o sea, no
Sí, ahí No- ya vemos como flashbacks de cómo murió su hija. igual ahogada en la alberca, pero pues sí, no, o sea, sí, al menos yo empaticé mucho con la mamá y también con el hermano también, pues sí, también triste su vida, porque pues nunca perdió a su mamá, yo creo, no se sabe nada de la mamá de Andy, pero pues no tenía o sea, no tenía a su mamá, su papá lo golpeaba y pues su único refugio pues era pues, la escuela y su Sí, hermana, porque pues no tenía nadie más. y pues bueno, no se pueden perder esta película, la verdad que salimos muy satisfechos y pues Vayan a verla. hasta ahí el análisis de esta película. Espero Déjenos que sus les comentarios. haya gustado. Esperamos que les Nos haya vemos gustado. la próxima. Nos vemos la próxima semana. Bye.